Bueno, entonces, No muy te buenas preocupes. tardes para todos. Les recuerdo, mi nombre es Isabel, yo hago parte del programa de la Unidad de Atención Integral UAI de Secretaría de Educación y mi compañera, María. María Teresa, les recuerdo mi nombre es María Teresa Morales, psicóloga del programa de la Secretaría de Educación, Escuela Entorno Protector. Bueno, entonces Hoy, hoy vamos a hablar un tema bastante interesante. Les recordamos que las preguntas que vayan teniendo, pues pueden ir activando los micrófonos y haciendo la pregunta en el momento, o si quieren lo dejamos para el final. Vamos a hablar de la prevención del abuso sexual, un tema muy importante, ¿cierto? Y vamos a ver cuáles son algunas alertas, algunas manifestaciones que para estar atentos nosotros desde el hogar, desde la institución educativa, poder detectar como algunas características o síntomas que puedan estar presentando estos chicos para que nosotros que somos los responsables de estos muchachos entonces estemos muy alerta. María. muy bien, entonces, miremos, Pues, si Janet, luego hablarle a Lijanet, que Lijanet como que Isabel no les puede muy bien. decía que este tema es súper importante, que todas las familias seamos muy responsables en cómo estamos atentos a prevenir este tipo de situaciones y de vulneraciones con nuestros niños y niñas, porque la violencia, el abuso sexual es una situación de violación de derechos gravísima, ¿cierto? Y es una de las formas de violencia contra la infancia que tiene efectos devastadores con los niños, ¿cierto? O sea, los efectos son físicos, psicológicos y emocionales. Entonces, ahí es una situación que trae, pues, como todo ese tipo de consecuencias, porque, pues, para contextualizar un poquito, pues, la sexualidad humana no solo son esa parte física y anatómica, sino que la sexualidad es esa dimensión del ser humano que comprende también la parte emocional, que comprende la parte psicológica y que se convierte como en toda esa expresión de una persona en la que están en juego los sentimientos, en la que están en juego pues como que de todos esos valores, todos esos principios que vamos inculcando pues en ese proyecto personal. Entonces miren que la dimensión de la sexualidad es una cosa bien compleja y que cuando hay una vulneración, una violencia, por eso es una situación gravísima. Además, pues por supuesto que se configura como delito, ¿cierto? Entonces miremos un poquito esas formas de violencia para que estemos muy atentos que no nos vaya a suceder con nuestros niños, con nuestras niñas. Una de las formas es el abuso sexual, el abuso y el acoso. Hacen como parte de este mismo término, y es la conducta en la que un niño o una niña son utilizados aprovechándose de la condición de indefensión que tienen pues los niños y las niñas por ser más pequeños, ¿cierto? Que se pueden manipular. Entonces se mantiene una relación muy asimétrica porque hay mucha desigualdad de un adulto, desigualdad por la edad, por la madurez, por la relación de poder que se puede tener con estos niños. Entonces ahí hay un aprovechamiento de ese menor de edad, ¿cierto? Ese abuso o ese acoso puede ser con o sin contacto físico. Es muy importante que tengamos esto presente porque a veces uno dice, pero es que no lo tocó, solamente le dijo, solamente le mostró. Con o sin contacto físico se configura como delito, ¿cierto? Y ya es una forma de violencia sexual. Cuando hablamos que hay contacto físico, es hablar de que, por ejemplo, alguien se masturbe delante de los niños o pedirles que muestren sus genitales, que se quiten su ropa, ¿cierto? No lo estoy tocando, pero estoy ejerciendo ya una situación de abuso con el menor. Eh, Mostrarle películas, revistas, cualquier tipo de material que tenga contenido pornográfico,
es igualmente un abuso sexual con los niños, es una violencia sexual. Mire que tampoco se está tocando, ¿cierto? Entonces es importante tener en cuenta que a veces los adultos, inclusive sin percatarnos y sin asumir las responsabilidades de películas que observamos que son con contenido para adulto y permitimos que los niños estén ahí, estamos cometiendo un gravísimo error, ¿cierto? Estamos estimulando una situación en los niños que no corresponde a su edad, entonces eso es considerado como abuso sexual. Y también, o por supuesto, cuando hay contacto sexual, pues estamos hablando de los tocamientos ya del cuerpo del niño, besos, sexo oral, sea que se le solicite o sea que se le practique. Es otra, de parte y parte, es por supuesto un abuso, una violencia sexual. Ya cuando hablamos de violación, pues ya sí todos más o menos manejamos ese término, el término ya nos indica que hay un acceso carnal, ¿cierto? Que utiliza la violencia física, que es la dominación por parte del adulto y que hay una penetración, sea con objetos, sea con pene, con órganos sexuales, sea de cualquier manera. Ese tocamiento y esa penetración ya es violación, ¿cierto? Y con los daños físicos que puede traer esto a un niño, a una niña, a un adolescente. Igualmente es una forma de violencia sexual cuando hablamos de explotación sexual, ¿cierto? Es la utilización de niños, niñas o adolescentes para obtener ganancias económicas. Entonces, eso tiene varias maneras. Tiene varias modalidades esa explotación sexual. Ustedes conocen pues como las maneras en este momento que tenemos como todos los dispositivos y la tecnología, a través de estos dispositivos y del internet es facilísimo hacer intercambios comerciales. Solamente el hecho de hacerlo a través de internet ya es una violación, ya es una explotación porque hay una obtención de unas ganancias con fotografías, con videos y hay muchísimas otras maneras porque ustedes saben que captar pues como ante la ingenuidad o la vulnerabilidad de un menor de edad, ofrecerle regalos, ofrecerle viajes, ofrecerle dinero, ¿cierto? Ofrecerle condiciones de vida muy calidosas, que es lo que se hace cuando se está hablando de explotación, hace que el niño pues acceda pues como a ese tipo de oportunidades entre comillas y que inclusive llegue a un destino donde ni siquiera es el mismo país, ¿cierto? Entonces se llama trata de personas y ahí los menores de edad tienen un alto índice de vulnerabilidad en esa modalidad de trata de personas. El propósito, por supuesto, es sexual, es explotarlo, es venderlo. De alguna manera es como vender una personita y de obtener unos pagos con fines sexuales, ¿cierto? Ustedes han escuchado muchísimo cuando en esos testimonios donde adolescentes llegan, van a otros países y luego inmediatamente les retienen sus documentos, les retienen sus pasaportes, porque les ofrecen todo, ¿cierto? Primero les ofrecen todo, hasta los pasajes, no hay problema, tenga, pero luego les retienen todo para que no haya posibilidad de comunicarse nuevamente con sus familias y que puedan tener pues como esa posibilidad de explotar a esas personas. Entonces ahí alta vulnerabilidad pues como de los niños en esa forma de violencia sexual. ¿Cuáles son entonces los... Podemos pasar, Isa. Miramos entonces dónde ocurre, ¿cierto? Porque uno piensa que puede ser que es una cosa que de pronto a nosotros no nos va a tocar y resulta que la primera parte donde puede ocurrir una violencia, un abuso sexual
y hay un alto porcentaje, pues como en las estadísticas, que la primera parte donde más fácil ocurre una violación, una violencia, un abuso, es en los hogares, ¿cierto? Lamentablemente es una situación que hay que estar súper atentos. Cómo son esas relaciones que establecemos entre las personas de la familia y que sean unas relaciones pues de respeto, igual en las instituciones, en las escuelas, en los lugares de trabajo, en estas organizaciones dedicadas al turismo. Se han convertido pues como en un lugar donde se promueve muchísimo porque son las facilidades de los tiquetes, son las facilidades de los hoteles, son las facilidades de viaje, entonces se ha convertido como en esa posibilidad de trata de personas y de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes altísima, ¿cierto? Y otra forma altísima de esa posible violencia sexual es el Internet, ¿cierto? El Internet por medio de todos los dispositivos que tenemos para usar las redes sociales son un riesgo altísimo de promover pornografía, de promover explotación, de promover que los niños poder tener obtener fotografías de ellos, obtener videos. Nada menos en esta semanita oíamos en las noticias como a través de esa nueva red social que es TikTok, cómo se logró descubrir pues como a un adulto que estaba seduciendo a una menor de 9 años para obtener pues como para violentar a la niña de manera sexual, ¿cierto? Entonces, es un riesgo altísimo, pues, como el Internet. Ahí está como esa manera, como tenemos que estar atentos a qué hacen nuestros niños, pues, como a través de las redes sociales. Luego vamos a, Elisa, ¿lo puedes pasar? Vamos, bueno, Isa, cuéntanos entonces como esta partecita donde vamos a ver cuáles son esos signos y señales que nos alertan de que algo puede estar pasando. Bueno, entonces vamos a hablar de algunos signos de alerta en donde nosotros vamos a estar muy atentos como las personas que acompañamos estos procesos, entonces muy alertas cuando veamos cambios en el comportamiento de los niños, ¿cierto? Y de los adolescentes. ¿Qué se puede presentar? Pesadillas y problemas para dormir. Muy importante que nosotros preguntemos qué es lo que está soñando, qué sueñan, convirtámonos en el adulto de confianza para que los chicos tengan la posibilidad de acercarse, de contarnos, ¿cierto? De no tener miedo, y muy importante, creamos, ¿cierto? Es mejor a veces pecar por exceso de credibilidad que de pronto nuestros hijos estén contándonos cosas y nosotros no creamos porque es un familiar, porque es el papá, porque es el hermano, cómo se le ocurre, ¿cierto? Escuchemos y estemos muy alertas a qué nos cuentan los niños, listo. De un momento a otro se muestran muy distraídos, muy ausentes, parecen estar en otro sitio, empiezan a presentar unos cambios en la alimentación, puede que desaparezca el apetito o puede que por el contrario aparezca un excesivo apetito y quieran comer todo el tiempo, ¿cierto? De manera compulsiva. Cuando hubo abuso pueden presentar algunas dificultades para tragar, si bien sea puede estarse manifestando un síntoma emocional o puede ser también que hubo un contacto con algún tipo de acceso carnal y entonces esto es una de las características que podemos identificar. Algunos cambios de ánimo, que esté muy retraído o durmiendo mucho o muy en silencio o mucho llanto de un momento a otro sin nosotros identificar la razón por la cual está llorando tanto. Que de pronto aparezcan entonces intereses en temas sexuales, empiecen a preguntar, o cuando nosotros vemos, recuerdo mucho una historia bien particular, estábamos en una experiencia pues anterior en otro municipio y hicimos una obra de teatro frente al abuso sexual, ¿cierto? Entonces contaban pues y mostraban cómo entonces a estas personas que les hacían daño tenían unas consecuencias. Entonces se para una niña y en medio de lo que todos dicen es malo, él era malo, no sé qué,
la pregunta particular de esta niña que era muy, muy callada, se acerca y ella dice, profe, ¿se lo llevan entonces a la cárcel si uno dice? ¿Cierto? Por ejemplo, es una pregunta bien particular por parte de un niño, ¿cierto? Porque ellos se enfocan más en el hecho, en que sí, nos puede pasar y es malo, pero esta pregunta en particular, entonces entramos nosotros como adultos allí a pensar qué puede estar pasando, a indagar más acerca del por qué le interesó ese tema, ¿cierto? Porque está pensando que debería ir alguien más a la cárcel si cuenta. Aparecen miedos inusuales. Los niños pueden empezar a esconderse, pueden empezar a no querer hacer cosas, pueden ponerse muy ansiosos, sudoración en las manos, como les decía ahorita, un llanto incontrolable, o no sabemos por qué de pronto hay cierto ese cambio. Empiezan a hacer, pueden presentarse también dentro de los dibujos. El dibujo es una de las maneras en que a veces los niños al estar tan pequeños no saben gestionar estas emociones y contarnos o ponerlos en palabra. Entonces, María, pegales el enlace otra vez que me lo están pidiendo por acá en el chat. Ah, perfecto. Entonces, pueden aparecer dibujos con unos rasgos bastante agresivos o mostrando algunas partes del cuerpo que normalmente se hace una connotación que no necesariamente aparecería en los dibujos de los chicos. ¿Listo? Entonces, estar muy atentos de pronto a los juegos que propongan con otros niños. Empezamos a ver las cosas que ellos les proponen, puede que en el colegio o con los amiguitos, entonces empiecen... y encierran al amiguito en el baño, estamos jugando, es un juego, y entonces también me acuerdo una vez unas mamás muy escandalizadas porque un niño las perseguía a todas las niñas de preescolar y les decía, les voy a hacer el amor, y las niñas salían corriendo. Entonces las mamás, por Dios, la profesora muy escandalizada. Entonces nos sentamos con el niño y le preguntamos al niño por qué jugaba eso, y decía, yo no sé, porque, y yo, ¿y qué es hacerles el amor? Y me dice, yo no sé, pero cuando yo les digo, todas corren, entonces yo las persigo, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde viene la información? ¿De dónde viene y por qué están utilizando ciertas palabras? ¿Por qué están utilizando ciertos juegos? Porque puede ser que lo vieron en algún momento, puede ser que lo presenciaron o puede ser que lo vivieron. En muchas ocasiones, el niño que es una víctima después convierte a los demás niñas, ¿cierto? A los demás niños en víctimas de él, porque no es capaz de defenderse ante un adulto o ante una persona mayor, pero entonces replica la experiencia en otros niños, ¿cierto? Empiezan a mencionar de pronto mucho un amigo muy mayor. Tenemos que estar aquí atentos cuando ya empiezan a hacer uso de las redes sociales y a salir con los amigos por fuera, aparecer de pronto con dinero o con regalos sin explicación, ¿cierto? Regalos que no, pues normalmente no les daría un compañerito del colegio, ¿cierto? O una persona que tenga los recursos pues que tendría un niño de la edad de nuestros hijos. Empieza a pensar que son desagradables ciertas muestras de afecto y pueden mostrar unos lenguajes o unos comportamientos sexuales. El escuchar, por lo general, nosotros hasta que no aprendemos algunas palabras o algunos comportamientos, eso no se ve estimulado en nuestro organismo. Entonces, cuando estas conductas aparecen en un niño, es importante revisar qué ha visto, qué ha pasado, qué ha vivido, que puede estar presentando estas circunstancias, cuando de pronto de un momento a otro puedo estar presentando miedo a ir al colegio o puedo estar empezando a utilizar palabras que normalmente en la casa no se escuchan, ¿cierto? Es muy importante estar como prender las alarmas cuando vemos varias de estas situaciones presentes. ¿Cómo pueden prevenir el abuso? Lo primero, y creo que de pronto es hablar con claridad a los hijos acerca de esas cosas que los rodean sin meter miedo, ¿cierto? Sin infundir miedo. Hablarles con mucha tranquilidad y brindarles la confianza de que nosotros estamos allí para ayudar, que nosotros estamos allí para proteger, que nosotros somos un adulto de confianza, que nos pueden contar lo que sea y nosotros los vamos a cuidar, ¿cierto? Entonces, muy importante que sientan ese vínculo, que pueden contarnos la situación. Listo, que no sea como en de pronto épocas antaño o situaciones que se han presentado que
le tenemos tanto miedo a los papás que pensamos que si les cuento, entonces muchos niños manifiestan que le da miedo contarle a la mamá porque entonces como la mamá le pega tan duro, si le cuenta va a decir que es culpa de él y le van a pegar también, ¿cierto? O no me va a creer porque no me cree. Otro tipo de cosas, de estar pendiente de las salidas, si es al parque, si es a donde los amigos, ahora que está tan de moda el cuento de la pijamada con los niños desde tan pequeñitos, mucho cuidado a la casa de quién van, quién está en esa casa, qué otras personas van a compartir. ¿Por qué? Porque hay personas de riesgo como pues muchas personas que señalamos como en un alto riesgo que podrían estar los niños es cuando se comparte con chicos que están en una edad exploratoria adolescente, ¿cierto? O tal vez con personas muy mayores. Entonces, allí tenemos que tener un poco de cuidado, ¿cierto? Porque son algunos de los personajes de riesgo. No estoy diciendo pues que todos los abuelitos presenten ese tipo de conductas, ni que todos los hermanos mayores lo hagan, no. Pero es probable que incluso entre una conducta exploratoria de un adolescente se presente sin darse cuenta un abuso sin querer, en medio de un juego, o el hermano mayor de una amiga, o el hermano mayor mío, o el primo, ¿cierto? O la prima mayor, entonces están en una exploratoria y me tocan o proponen un juego que no deberían, entonces allí es estar muy pendientes de en dónde vamos a dejar a nuestros hijos, si permanecen en el día en otro lugar, quiénes son las personas que están allí, cuál es la relación con ellos, no obliguen a sus hijos a saludar y a demostrar afecto a quienes no quieren. Y muy importante, no normalicemos conductas que no deberían ser normales y que son hipersexuadas, como que no, como saludar de beso en la boca. Los papás a veces, ay, tan lindo, entonces acostumbran a los niños desde bebés a darles el beso en la boca. Entonces el beso en la boca se convierte en una manifestación totalmente normal de cariño. Y resulta que entonces el señor del aseo de la escuelita, de la guardería, le da un beso en la boca y no nos parece anormal, porque entonces como eso también lo hacen papá y mamá, entonces exponemos por una manifestación de cariño a nuestros hijos a un posible abuso frente a otra persona que pueda estar como alerta a esas manifestaciones que nosotros utilizamos. Los niños tienen que conocer los teléfonos de esas personas de confianza, tienen que tener la tía, la abuelita, ¿cierto? O la amiga de nosotros con quien se sientan muy cercanos para contar cualquier cosa. Enséñenle a sus hijos las partes del cuerpo que son íntimas, que no está bien desde pequeñitos vestirse delante de nadie, que nadie tiene por qué ingresar al baño si estamos en el baño, ¿cierto? Enseñarles desde muy pequeños a limpiarse cuando van a ir a utilizar los servicios sanitarios, que cuando entren a instituciones educativas en donde hay otras personas, pues ellos ya tengan las habilidades para decir, no, yo me limpio solo, yo me cambio solo, ¿cierto? O yo voy entonces y cierro la puerta del baño. No normalicemos el desvestir a nuestros hijos delante de la visita o delante de otras personas, ¿cierto? Vamos a la habitación en el privado, entonces lo cambiamos y le vamos a poner la pijama, así esté muy chiquito, ¿cierto? No enviar a los hijos a ser mandados solos si no se tiene conocimiento de ese lugar a donde va. Si nosotros no conocemos bien al señor de la tienda, si no conocemos bien al vecino, si no sabemos quién está permanentemente por allí, porque pues puede ser un factor de riesgo. Ya si la tienda pues me queda a 3 casas y yo normalmente siempre voy donde la señora y la conozco y es de confianza, ¿cierto? Y yo estar pendiente. Enséñenle a sus hijos las diferencias entre secretos malos y secretos buenos. Por lo general la mentirita blanca, la mentirita, no, es mejor no tener secretos con los hijos y enseñarles a que nos cuenten, ¿cierto? Independiente de esas edades que tienen, que somos el adulto de confianza y que no debe haber secretos con los papás. ¿Por qué? Porque en esos secretos con los papás, pues de pronto se llevan a nuestros hijos, quedan en algún lugar con alguien, no nos cuentan y resulta que ese alguien no era el alguien que ellos pensaban, sino que aparece otra persona diferente y después no tenemos cómo ubicarlos. Enséñenles también a ustedes aprendan, exploren, como se los hemos dicho en momentos anteriores, los sitios web que frecuentan sus hijos. Utilicen los bloqueos dentro de los computadores. ¿Para qué? Para que cuando están muy chiquitos, pues lamentablemente ahorita estamos todos desde la virtualidad y en la virtualidad el mundo está lleno de posibilidades, pero también esas posibilidades no todas son buenas. Entonces podemos acceder a cantidad de información que en ocasiones también
puede no ser la más adecuada para la edad de nuestros hijos. Entonces tengan mucho cuidado y tratemos de utilizar todos estos bloqueos dentro de las páginas de exploración para cuando ellos se metan a algún espacio, pues no vayan a acceder a información que no queremos que estén expuestos. Y por último, enséñenle a no aceptar regalos a cambio de favores, ¿cierto? Lo que nos decían los papás a nosotros, no sé si ustedes lo recuerdan, no le reciba un confite a un extraño, no salude a un extraño y ya ahora, yo no sé por qué, pero vamos en el ascensor o vamos en la calle o estamos esperando el bus y un extraño se acerca y dice, ay, tan linda la niña, ¿y cómo se llama? Contéstele, no la obliga a que no le conteste, lo más normal y la primera reacción de un niño es esconderse detrás de la mamá. No tiene por qué contestarle porque es un extraño. Listo. Mi mamá me enseñó que no hablo con extraños y está bien, ¿cierto? A menos que usted en ese momento y cuando está allí, pues autorice esa intervención. Entonces no normalicemos cosas que de pronto empiezan, los niños ahora son muy despiertos, ellos van contando, hablan, entonces mucho cuidado. También ustedes no expongan a sus hijos porque ustedes mismos pueden estarlos exponiendo con estos estados del WhatsApp en donde ponemos fotos cerca de qué lugares muy claves, quiénes tienen acceso a las imágenes que estamos montando, ¿cierto? No necesariamente las personas que abusan son lejanas a nuestro círculo familiar o nuestro círculo de amigos. Entonces, mucho cuidado con la información que entregamos en los momentos que nuestros hijos se quedan solos, que van a estar solos o que esas personas saben que no vamos a estar en la casa. Les vamos a mostrar un videíto y enseguida María va a hacer énfasis como en algunos de los lugares. ¿Listo? La violencia sexual en contra de nuestros Bueno, niños, Isa, perdón, el video vamos a estar muy atentos porque el video nos habla de cuál es el protocolo que podemos tener muy presentes en caso de violencia sexual. Listo, entonces estemos muy atentos como a eso que nos dicen ahí. Es para la ciudad de Medellín, entonces nos compete mucho ser muy responsables con esta información. Gracias. La violencia sexual en contra de nuestros niños, niñas y adolescentes es una realidad más común de lo que creemos. Y aunque somos muchos los que trabajamos para que se acabe este delito, lamentablemente continúa presentándose. Por eso, queremos enseñarte cómo proceder si conoces un caso de violencia sexual en contra de un menor de edad. Lo primero que debes hacer es aprender a reconocer las diferentes formas de violencias sexuales. Se tiene la falsa idea que solo se limita a la penetración vaginal o anal, pero existen otras. Algunas de las más frecuentes son: abuso sexual. Todo acto sexual que se realice con un menor de 14 años, en el que siempre se usa el poder para manipularlo, engañarlo, pedirle algo inapropiado, ya sea con o sin contacto físico. Con contacto físico, caricias sexuales con o sin ropa, tocarlos o pedirles que toquen de forma sexual los genitales de otra persona, los besos en la boca, hacerles sexo oral o pedirles hacerlo, penetración vaginal o anal, con el pene, los dedos o cualquier objeto, sin contacto físico, masturbarse frente a ellos o pedirles que se masturben, mostrar los genitales o pedirles mostrar sus genitales, mostrarles películas, revistas, fotos u otro tipo de material pornográfico, tomarles fotografías o videos desnudos o con contenido sexual, obligarlos a presenciar actos sexuales, compartir material con contenido sexual, intimidando, presionando o acosando con fines sexuales a través de internet y redes sociales. violación, acceso carnal. Utiliza la violencia física y psicológica. Explotación sexual comercial. Utilización sexual para la obtención de ganancias sexuales y económicas, producto del aprovechamiento de una posición de poder o confianza por parte del agresor. Cualquiera de estos casos es reconocido como violencia sexual y afecta sus vidas, generando daños en su desarrollo físico y psicológico. ¿Qué hacer si sospechas o identificas que un niño, niña o adolescente es víctima de violencia sexual? Salud. Inmediatamente detectes un caso de violencia sexual, debes acudir con la víctima al servicio de urgencias más cercano, dado que requiere atención inmediata, tanto física como psicológica, independientemente del tiempo transcurrido entre el hecho victimizante y la consulta médica. Esta es totalmente gratis y se puede acudir así no cuenta con afiliación a salud.
Es importante resaltar que asistir dentro de las primeras 72 horas, luego de la ocurrencia del hecho, permitirá realizar acciones para prevenir embarazos, infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH. Además, se podrán tomar muestras que sirvan como evidencias para el proceso del sector justicia. Justicia. Activa la ruta de justicia, realizando la denuncia en el Centro de Atención Integral a las Víctimas de Violencia Sexual, CAIVAS, de la Fiscalía General de la Nación. Allí además se realizará la entrevista forense y en caso de requerirse podrás pedir las medidas de protección necesarias y se adelantará la valoración de medicina legal. En caso de que la denuncia se vaya a realizar por fuera del horario de oficina, puedes acudir a la Unidad de Reacción Inmediata, URI, ubicada en el búnker de la Fiscalía. Si la denuncia es en contra de un adolescente entre los 14 y menor a 18 años, debes acudir al CESPA, Centro de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Protección. Activa la ruta de protección, dirigiéndote a la comisaría de familia más cercana a tu vivienda. Cuando el presunto agresor conviva con la víctima de violencia sexual, o cuando sea el papá, la mamá o los abuelos, así no convivan con la víctima. En caso de que el presunto agresor no conviva con el niño, niña o adolescente, debes dirigirte al Centro Zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar más cercano a tu vivienda. Activar las rutas de salud, justicia y protección, acompañar a la víctima y hacerle seguimiento periódicamente es indispensable para garantizar una atención integral y humanizada. Si necesitas orientación, llama al 123 y solicita que te comuniquen con la línea social. Muy bien. Bueno, a ver, ¿cuál mamá nos va a decir entonces cómo es, a dónde es que debemos acudir? La mamá de Samuel Ospina. La mamá de Ana Sofía Ardila, a ver. ¿Qué fue lo que nos dijeron? Recuerden, inmediatamente se tiene información de una violencia sexual de cualquier tipo, inmediatamente acudimos al centro de salud, o sea, a urgencias, ¿cierto? Si la situación fue dentro de las primeras 72 horas, acudimos a urgencias. Y de todas maneras, si ha transcurrido más de 72 horas, igualmente podemos recurrir a urgencias, pero luego vamos entonces, aparte del sector salud, vamos a recurrir al sector justicia, ¿cierto? Entonces, ahí vamos a mirar si el presunto agresor es una persona de la familia, vamos a acudir a la comisaría de familia. Y si el presunto agresor es una persona que no tiene lazo familiar, vamos a acudir a bienestar familiar, ¿cierto? Hay situaciones en las que los niños cuentan meses después, inclusive a veces hasta años, años después, que fueron víctimas de abuso, de violencia sexual. No importa. Igualmente acudimos al CAIVAS, ahí nos hablaban del CAIVAS, que es muy importante que ustedes tengan esa referente, porque el CAIVAS es esa organización que queda por Almacentro. Eso, por esos laditos está, es el CAIVAS, y el CAIVAS es el Centro de Atención a Víctimas de Violencia Sexual. Y en el CAIVAS está la Fiscalía, está el sector salud, medicina legal, y está bienestar familiar. Entonces, para el restablecimiento de derechos de los niños, niñas, adolescentes. Entonces, ahí está como todas estas articuladas, como todas estas entidades que facilitan pues como toda la atención y la orientación en relación pues como con esas violencias. Bueno, yo no sé, Isa, si se nos está acabando el tiempito, nos quedan 2 minuticos. Tenemos 2 minuticos, entonces no sé si alguien tenga alguna pregunta, nos quiera contar algo. Les recordamos que igual
El programa de Escuela Entorno Protector y la UAI se encuentran permanentemente activos en la institución educativa. En caso de que cualquiera de ustedes tenga ya una consulta o esté viendo algo a nivel personal y quieran como contarnos de alguna situación en particular, a través de cualquiera de las profes los ponen en contacto directo con nosotros. Entonces, pues no duden en cualquiera de los casos que podamos ayudar, pues reportarlo con las profes y decirles que necesitan hablar con nosotros. Ellas no van a pedir pues tampoco mayor información, inmediatamente nos entregan los datos y nosotros nos ponemos en contacto con ustedes. Entonces cuéntenme pues que están muy silenciosos, ya estoy súper preocupada. No, profe, perdón, fue que, disculpe, la mamá de Ana Sofía, fue que a mí se me tildó y nada, no pude hablar. Bueno. Pero no, bueno, sí, ya disculpe, no, no pude preguntarle nada, pero no, ya nos quedó claro dónde debemos acudir en caso tal, pues, de que nos suceda eso a nosotros o a algún miembro de la familia Sí, o señor. un vecinito, uno no, cierto, porque a uno le da miedo, uno a veces uno ve maltrato o ve que a un niño le están haciendo algo, uno comenta, pero a uno le da miedo, profe, porque hoy en día lo callan a uno por cualquier cosa, entonces a uno, en ese caso, mi pregunta es, por ejemplo, uno se da cuenta de una Qué persona... pena, mamá. Yo creo que se nos va a cortar. Entonces, para que le Nos podamos volvemos a contestar la conectar. pregunta, se vuelven a meter al mismo link, nosotros le terminamos Nos de conectamos contestar. nuevamente, sí. Y se corta. Bueno, termíneme de preguntar a ver si nos da tiempo de escuchar la pregunta por lo menos. no, profe, que simplemente, pues, entonces fuera de eso, de lo normal, ¿a dónde acudimos nosotras o alguien que se dé cuenta que sí que nos metamos en problema? Esa era mi pregunta. Gracias. Sí, perfecto. Lo que dice la mamá de la Sofía es importantísimo porque